Soy restaurador de oficio, me especializo en arte religioso. Estudié una licenciatura por la Universidad de Guadalajara en artes plásticas, hice otra en restauración de imágenes, en restauración de bienes muebles, hice una especialidad en escultura religiosa en Málaga y tomé algunos cursos sobre iconografía en la Universidad de San Telmo de Málaga. Entonces, bueno, me he enfocado, me especializo sobre todo en escultura religiosa, escultura policromada y trabajando generalmente para las iglesias, ¿no? En diferentes puntos de la República y, bueno, algunas fuera de México. Y entonces es fundamental la iconografía porque, vaya, la iconografía nos va a decir qué santo es, en el caso, por ejemplo, de mi trabajo o en el caso cristiano, pues vamos a identificar a los personajes y a los santos de acuerdo a sus atributos. Pero bueno, primero vamos como intentando... siempre el hombre desde los inicios de la historia ha buscado las imágenes y ha buscado la representación de imágenes y plasmarlas. En este caso en las bellas artes o en las artes plásticas, ¿no? Vemos las primeras representaciones de escultura, que es una pequeña Venus, una figurita del Paleolítico, o vemos las representaciones de las cuevas rupestres de Altamira, de Francia, de España, donde siempre se empieza a buscar la idea de plasmar, ¿no? de simbolizar en algo en las bellas artes, en el caso la pintura y la escultura, que fueron las más favorecidas. Y conforme va pasando la historia y el hombre, después de ser sedentario, digamos, de ser nómada, empieza a ser sedentario y a crear una cultura, entonces también empiezan las representaciones pictóricas y que van como a reconocerlo, a identificarlo de un lugar a otro. Entonces, la iconografía vista como imágenes la vamos a tener desde los inicios de la historia de la humanidad, ¿no? Y podemos tomar un claro ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los egipcios, cómo comienzan sus representaciones dentro de esta religión con pintura siempre, ¿no? La trascendencia. ¿Qué es lo que busca de digamos, las relevancias más antiguas del arte o en el caso iconográficas, ya hablando propiamente de una civilización, siempre son religiosas. Siempre el hombre busca ese ser divino que no encuentra, busca un Dios, busca una divinidad, busca una fuerza sobrenatural, pero quiere verla, entonces empieza a plasmarla en físico, ¿no? En una escultura, en una pintura, y así vemos los egipcios cómo empiezan a plasmar a sus dioses en las tumbas, o vemos a los persas todas esas tipos de tribus, digamos, primitivas, de primeras civilizaciones, que lo primero o lo que ha llegado hasta nuestras fechas más importante es el plasmar las divinidades, en este caso en un relieve, en una pintura. Conforme va avanzando la humanidad, se van concretando más, la iconografía siempre va ubicando, nosotros ya ahora por medio de iconografía o de figuras podemos reconocer las culturas. Si se nos presenta, por ejemplo, la figura de una pintura, digamos, egipcia, inmediatamente vamos a ubicar que es un egipcio, a lo mejor por la forma de la cara, por el maquillaje en los ojos, por la forma en que ellos plasmaban a las figuras, ¿no? Que no tienen tridimensionalidad, están de lado. Si a lo mejor vemos un toro alado con estas barbas largas, pues vamos a ubicar que son de los persas, que son del Mediterráneo, y vamos a ir ubicando. Y si vemos a lo mejor una escultura ya con todos los cánones clásicos, pues vamos a entender que es griega. Entonces, poco a poquito, conforme nos van mostrando una figura, nosotros empezamos a reconocer a qué cultura pertenece, nada más por la forma de la escultura, ¿no? Y así, si en algún momento se presenta una figura, digamos, de América, ya sea azteca, ya sea inca, vamos a diferenciar claramente que se trata de una pieza americana o que es una pieza etrusca, o cuando menos de Europa, ¿no? Vamos a decir, bueno, esa puede ser de Europa, o esa es egipcia y esta es de América. ¿Por qué? Porque por las características de cada pieza vamos más o menos ubicando. Eso en un principio. Y conforme va avanzando la humanidad, también las religiones van avanzando, va creando y se empiezan a crear ciertas iconografías. Y vamos a empezar un poquito ya, para adentrarnos un poquito más a la cuestión iconográfica cristiana, pues bueno, dicen que el hombre es el único ser que busca a Dios, pero en algún momento hubo un punto donde Dios buscó al hombre, ¿no? Entonces Dios va con Moisés, habla y le da la ley, entonces Dios busca al hombre. Y en ese momento, desde los inicios, cuando empieza este diálogo religioso de Dios y el hombre y Moisés como un intermediario, empieza ya a surgir una iconografía que la va marcando incluso la misma figura de Dios, ¿no? Cuando Dios va al monte y le da a Moisés las tablas, empieza, digamos, ahí un inicio de una iconografía, porque aunque la ley está escrita, pero se convierte en este símbolo, en dos tablas, ¿no? Que se ve narrado en la Biblia, pero que conforme pase el tiempo lo vamos a empezar a ver en algunas iglesias y todo, ¿no? Vemos dos tablas de piedra
piedra con números del 1 al 10. Entonces ahí ese mensaje de que Dios baja y se entrevista con el hombre y le da sus mandamientos, empieza a hacerse una figura y entonces empieza a representar, a veces no con los mandamientos completos, pero con nombres. Entonces nosotros si vamos al Sagrario Metropolitano y vemos en las cornisas, ahí hay 2 tablitas y inmediatamente sabemos que pues son las tablas de la ley y no dice nada, simplemente vemos 2 figuras. Entonces ahí tenemos ya una representación iconográfica que nos habla de un contexto histórico, ¿no? Y entonces inicia eso con esas tablas, pero luego también vemos por ahí hay una cita bíblica donde es un momento donde Dios incluso ordena la fabricación de una imagen. Entonces ahí vemos como la primer, digamos, mandato de Dios en sí en cuestión de una imagen, ¿no? Cuando el pueblo empieza a renegar de Dios, hay una epidemia, hay una plaga de serpientes, empiezan a morderlos y entonces el pueblo clama a Moisés y pues líbranos de esto. Moisés va con Dios y le dice, bueno, haz una figura de bronce, una serpiente y quien la vea se va a curar. Entonces ahí vemos un mandato ya divino de una imagen. Entonces ya Dios le pide a Moisés o le ordena a Moisés el fabricar una escultura, una pieza de bronce para que el que la vea sane. Entonces vamos a empezar a ver ahí un vínculo muy estrecho que ha estado desde mucho antes del cristianismo, cómo la imagen va a ser una relación entre el hombre y lo divino, o sea, la imagen se convierte en un mediador en el caso, por ejemplo, de la iconografía religiosa. No vamos a hablar a lo mejor únicamente cristiana, pero siempre la imagen es el vínculo, no es la representación. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un Dios que no lo vemos, no lo conocemos, pero queremos tener una parte palpable. Entonces, todas las religiones, bueno, a excepción a lo mejor de la musulmana que prohíbe la cuestión de imágenes, pero que graba las escenas del Corán con grabados y con mosaicos y con todo, buscan esas representaciones, ¿no? Incluso la figura de la caligrafía musulmana se transforma en imágenes. Vemos unas caligrafías en las iglesias musulmanas que rodean, que al final no es una letra como tal, son imágenes que van dando un contexto. Entonces siempre el hombre va buscando esta vinculación y las imágenes se convierten justo en ese vínculo entre el hombre y lo divino, ¿no? Entre Dios, es como el puente. Entonces, bueno, iniciaríamos, digamos, con esta serpiente de bronce, pero después también hay ciertas indicaciones, y esto es algo que yo de repente me suelo pelear mucho con los padres cuando voy a restaurar algunos pueblos, porque las imágenes son fundamentales y son importantísimas en una religión, y centrándolo en la cuestión católica muchísimo más, porque están, vaya, a la par, pero también vemos en el Antiguo Testamento la dignidad de las imágenes, aparte de entender la iconografía, que pues sí, que por qué es un santo, por qué significa, hay que entender que no solamente es la figura, sino que la iconografía importa, hablando de imágenes desde los materiales, ¿no? Cuando Dios le dice a Moisés, pues vas a hacer un arca, y pide los mejores materiales, ¿no? El cedro del Líbano, forrada de oro, o sea, ahí vemos que ese símbolo, incluso cuando otro digamos, símbolo podrían ser los ángeles que pide Dios que vayan en el arca para que con las alas, digamos, cobijen el arca. Empezamos a ver la importancia de las imágenes cuando el pueblo hebreo ve el arca, es el símbolo de Dios. Si está el arca, está Dios, ¿no? Y vencen los ejércitos y tumban las murallas de Jericó únicamente con el arca. Pero el arca es un símbolo, o sea, es una figura, ¿no? Son esas esculturas de los ángeles sobre el arca, pero ahí vemos sobre todo la importancia de los materiales. Es decir, dentro del cristianismo, hablando de una iconografía como una escultura y una figura, es importantísima la dignidad de los materiales. O sea, ¿por qué? Porque esa figura va a ser el vínculo entre Dios y el hombre. Entonces tiene que ser digno desde el material, ¿no? Tiene que ser un arca de cedro, del mejor cedro, el del Líbano, tenía que estar forrada en oro. Entonces vemos que Dios pide buenos materiales, ¿no? Y que los vasos sagrados de los templos por orden, todo tenían que ser de buenos materiales, de metales, de oro. Entonces ahí es otra cosa que, aparte de hablar sobre el significado de la iconografía, no únicamente es lo que representa, sino que la pieza vale y representa algo desde los materiales. Entonces aquí es donde le digo, yo de repente en el trabajo leo con los padres, porque le digo, es que estamos llegando a unas épocas tan modernas donde un santito, una escultura la tenemos de plástico y la tenemos de resina. Entonces sí, pues sí te representa al santo, el Cristo titular de la iglesia sí es importante, es una imagen de Cristo,
pero es plástico, es resina, o sea, hay que hablar de la dignidad que deben de tener los materiales desde la pieza. No únicamente hay que entender la imagen como, iconográficamente representa a Cristo que está muerto y murió por nosotros, no, la imagen tiene que tener la dignidad desde su concepción y sus materiales, ¿no? Entonces, porque esto nos lo marca desde el Antiguo Testamento y Dios pone hincapié en los materiales. Y cuando vemos en otro aspecto la construcción del templo, ahora, la iconografía no únicamente la vamos a entender como imágenes, sino una iglesia en general tiene parte fundamental de iconografía, la arquitectura, los estilos arquitectónicos, ¿no? El gótico también tiene esa iconografía, el barroco, el neoclásico. Cuando se construye el templo de Jerusalén, pues igual, Dios da indicaciones, da medidas, da materiales, entonces hay que entender que desde que inicia, digamos, el cristianismo, o de que inicia esa comunicación de Dios con el hombre, ya empiezan las imágenes, pero Dios le da el significado y digamos, la dignidad a la imagen desde los materiales, ¿no? Entonces sí, haciendo como un hincapié, sí es importante el tomar en cuenta esto, y que una imagen de culto tiene que ser digna desde la concepción de la pieza, y así todas las cosas que se van a preparar en el altar, ¿no? En una celebración eucarística, en una festividad, todo. Pero bueno, entonces ahí podríamos iniciar como con eso. Propiamente después de que ya los judíos ya tienen ciertos símbolos, vemos el candelabro de 7 brazos como este símbolo de judaísmo, vemos la estrella de David también, y vamos a ver el arca, siempre el arca como lo máximo, ¿no? El pueblo hebreo se movía con el arca y era digamos como la parte fundamental, porque aunque no había tantas representaciones en época, había la figura del arca, que era la presencia de Dios en todo. Después inicia, y cuando viene, digamos, el cristianismo, igual va a venir la figura de Cristo. Entonces, otra vez, Dios ya se hace presente y toma la forma humana y toma la apariencia humana, ¿no? Entonces ya tenemos, ya la figura de Dios, la figura que nadie conoce, que nadie ha visto y que no sabemos ni cómo es, pues toma una apariencia humana, toma una apariencia física, y entonces dice Cristo, pues el que me ve a mí ve al Padre. Entonces vemos a la figura de Cristo como la iconografía, la figura de Dios, ya hay una representación. Ahora sí podríamos decir que Dios tiene una figura, ¿no? Y que va a ser la representación de Cristo. No la conocemos, no sabemos cómo era, pero de acuerdo a la tradición, al arte o a ciertas reliquias que podemos tomar, como la sábana santa o las primeras representaciones, vamos a empezar a ver una figura que con el paso del tiempo se va haciendo cada vez más característica, y vamos a poder ver una figura de Cristo y vamos a entender que es Cristo, porque conforme han pasado los años, pues va tomando como ciertas características que nos van marcando pues qué es. En esos primeros inicios, digamos, del cristianismo, donde empieza y no hay, pues está perseguido, los cristianos se tienen que esconder en las catacumbas, tienen que hacer todo eso, bueno, empiezan a hacer los símbolos, ¿no? Y empiezan a crear simbología y a hacer ciertas cosas iconográficas para ubicarse y para distinguirse. Hay que entender la iconografía, le digo, no únicamente como una figura, hay ciertos símbolos que nos van a identificar. Recordemos en el caso de las plagas de Egipto, cuando sale el pueblo hebreo de Egipto, ¿qué le dice Dios a Moisés? Pues cuando va a castigar matando a los primogénitos de Egipto, pues va a sacrificar un cordero, etcétera, pero vas a agarrar la sangre y vas a marcar los dinteles. Entonces ahí vemos también algo iconográfico, o sea, va a pasar el Señor y los dinteles marcados de sangre no los va a tocar la fuerza de Dios, ¿no? Entonces eso también, digamos que empezaría ahí como esa cuestión iconográfica, que con las marcas de sangre, pues ya vemos ahí también otro ejemplo de iconografía. Y cuando inicia el cristianismo vamos a ver algunos símbolos que inician, hay que entender que es prohibido, los matan, los martirizan, entonces tienen que buscar ciertos símbolos que no conozcan todos, que únicamente los cristianos conozcan para identificarse. Y de ahí viene esta figura clásica, digamos, de los inicios del paleocristiano, que es ese pececito, si lo han visto, ¿no? Que son como 2 arquitos. La figura del pez, y que al final decían las primeras comunidades cristianas, bueno, es que iban si estaban platicando en la playa, en la arena o algo, y veían 2 o 3 personas para saber si eran cristianos, pues uno llegaba y en la arena dibujaba un medio arco, y cuando otro lo veía, iba y completaba el otro arco hacia arriba, y entonces se daban cuenta que los 2 eran cristianos y se reconocían, era como, digamos, una contraseña, ¿no? Si iba a haber alguna reunión y se quedaban de ver en tal lugar, pues para de ahí partir alguna celebración o una reunión de los primeros cristianos, pues uno llegaba y afiguraba al medio
medio círculo, otro se acercaba, lo completaba, y ya le decían, pues nos vamos a reunir en tal lado. Entonces empiezan estos símbolos, ¿no? Ese pececito empieza a ser como un símbolo reconocido únicamente por los cristianos. Entonces vemos las primeras representaciones de Jesús como la figura de un pez, un símbolo que nadie conocía, que pocos entendían, pero que entre ellos sí lo ubicaban. Y después vamos a ver otros ya un poquito más complejos, como sería el crismón, que creo que ubican que es una P con una X, que son las primeras letras griegas de Cristo, que también inicia pues como para representar en el dintel de una casa de los primeros siglos, para que quien lo viera, pues alguien veía las letras griegas, pues no me dice nada, no entiendo nada, pero quien era cristiano sabía que significaba Cristo, y que ese símbolo era representaba en sí el triunfo de Cristo, ¿no? La P y la X es un símbolo de triunfo por la resurrección de Cristo. Entonces, estos pequeños símbolos así muy simples inician, digamos, con el cristianismo, pero empieza ya ahí a forjarse pues una iconografía más enfocada ya a lo que sería el cristianismo, Cristo, y bueno, poco a poco vamos a ir viendo cómo van surgiendo los de los santos. Y justo con los inicios del cristianismo, cuando ya conquista Constantino y empieza el oficialismo de la iglesia y se deja de perseguir a los cristianos y todo, empieza ya como a florecer el cristianismo, y va a haber ahí una época muy importante, riquísima en iconografía, muy rica, que le digo que sin duda nos da para hablar de un tema, para poder ver las imágenes y explicarlo, que es la iconografía bizantina, la época del Imperio Bizantino. Se acaba la capital en Roma, se van a Bizancio, a lo que sería ahora Turquía, entonces cambian la capital, se van para allá, construyen ya Santa Sofía o Hagia Sofía en Turquía, pero bueno, empieza digamos, los inicios del cristianismo con el bizantino, el imperio bizantino, y con una riqueza tremenda de iconografía, ¿no? Que no es una cultura que nosotros conozcamos, porque nunca duró, digamos, muy poco, bueno, fue digamos, del siglo 3, 4 hasta el Renacimiento, el 1500, que ya como que hasta la Edad Media más bien, que termina, pero vamos a ver unas iglesias cargadas de símbolos, donde incluso la iconografía llegó a límites, excesos, y donde se tuvo que regular, y hubo después la guerra de los iconoclastas, quienes querían los iconos, quienes no los querían, y bueno, ahí le digo, da completamente para un tema. Pero vamos a entender un poquito, por ejemplo, ahí, que no únicamente ese es lo que significa la imagen, sino lo que ya les decía ahorita, desde los materiales, la concepción. Para los bizantinos no era en sí únicamente el icono, no, era toda la representación teológica que tenía, que ahora difícilmente entendemos como ellos. Llegó un caso, por ejemplo, extremo, cuando ya el Papa empieza a regular todo eso, donde en esas épocas se creía que los iconos eran la entrada al cielo. Entonces, por medio de los iconos tú entrabas al cielo, eran la puerta al cielo. Entonces, los sacerdotes, antes de celebrar una misa, iban a un icono y le rascaban tantito la pintura y le echaban al cáliz y se lo tomaban. ¿Por qué? Porque era esa conexión, porque los iconos era algo como que iba más allá, ¿no? Entonces empezó como esta exageración, podríamos decir, o mala interpretación, que tuvieron como que irse regulando. Y vamos, por ejemplo, viendo la cuestión de iconografía del Imperio Bizantino. Lo primero, muy clave, para ellos lo importantísimo y en lo que se basaba todo era la resurrección de Cristo, ¿no? Y decía San Pablo, bueno, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces la resurrección se centra todo. Y para poder pintar un icono, lo primero era entender la resurrección, o sea, porque sin resurrección no había santos, sin resurrección no había Virgen María, sin resurrección no había nada, todo era gracias a la resurrección, que era el triunfo de Cristo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los iconos, quienes eran permitidos, hay que entender también, esa es otra cosa importante, que se perdió. Había una iglesia literal en su momento que regulaba toda la iconografía para que las figuras que se hicieran dignas. Vamos otra vez, desde los materiales, desde la dignidad de los colores, la iconografía que debería de llevar, cosa que ahora no pasa, ¿no? Ahora vamos a ver que de repente agarran un San Juan Bosco, que todos conocemos casi la figura de San Juan Bosco, y en un taller de santitos agarran un San Juan Bosco y le ponen una mitra y le ponen un báculo y hicieron un San Juan Pablo II, ¿no? Y lo vemos y dices, ese es San Juan Bosco disfrazado. O una Virgen María Auxiliadora que la pintan de cafecito con amarillo y es la Virgen del Carmen. No, o sea, ahora cada quien
hace y deshace como quiere, pero en otras épocas había una iglesia que regulaba y no era el Santo Oficio, porque para esas épocas no había todavía el Santo Oficio. Pero vamos a entender aquí, por ejemplo, ¿quiénes hacían los iconos? Únicamente los monjes, eran los únicos, porque era tan importante la iconografía bizantina, o sea, tenía tanta importancia la pintura que únicamente los monjes lo podían hacer, y se preparaban y ayunaban, ¿no? Y la tabla, que tenía que ser una tabla de madera, de ciertas maderas nobles, se preparaba con elementos naturales, unas capas de estuco, de carbonatos, de colas, 7 capas, porque eran los 7 sacramentos, y se tenía que lijar, y se tenía que ayunar, y luego se marcaba primero la figura con un punzón, porque era la marca del bautismo que se tenía que quedar, y que aunque tú te murieras y aunque el icono se borrara, quedaba una marca. Entonces es como el bautismo, aunque te mueras y te hagas de otra religión, la marca del bautismo no se te borra, entonces se marcaba. Y una vez que se marcaba el icono, se pintaba todo en tonos oscuros, ¿no? Por ejemplo, pensando en un Cristo Pantocrátor, esos Cristos como triunfales, la cara y las manos se pintaban un café oscuro, muy oscuro, y las túnicas un azul marino oscurísimo, ¿no? Y poco a poco se iban dando pinceladas, líneas, como se hacía con pigmentos naturales y huevo, y eran pinturas que no se podían mezclar, todo iba a base de capas, entonces daban líneas que en cuanto la daban, pintaba y secaba, entonces iba a base de capas. Pero se iniciaba siempre del oscuro al claro. ¿Por qué? Porque era de la muerte a la vida. Porque para vivir había que morir, entonces para que el icono tenga vida, primero tenía que estar muerto, entonces tenía que estar oscuro, un rostro completamente oscuro, y se iban dando las capas poco a poquito hasta que llegabas a la vida. Entonces teníamos en esa figura, no únicamente una figura de Cristo, todo un simbolismo teológico de el bautismo, porque está marcado el icono, las 7 capas de cola, porque son los 7 sacramentos, los colores oscuros porque es la muerte, los colores claros porque es la vida. Entonces era lo que englobaba todo, ¿no? Le digo, no únicamente es entender la iconografía como una figura, sino como un todo en general. Y luego vamos a ver representaciones muy clásicas, por ejemplo, en la posición de los dedos, ¿no? Sí, más o menos han visto que casi todos los dedos aparecen o 2 dedos juntos y luego 3 abajo, o al revés, aparecen así, o sea, siempre son 2 y 3, o son así, pero siempre son 2 y 3, entonces hay como muchas formas, ¿no? En unos aparece como así, en otros son los 2 flexionados, entonces, bueno, siempre son 2 dedos y 3, o sea, pero siempre vamos a ver la figura así, ¿no? Y esto también tenía como todo un significado, ¿no? Bueno, dentro de algunos significados, que son varios, por ejemplo, cuando aparece así, bueno, el 2 o los 2 dedos, pues es porque Dios tiene 2 divinidades. Dios es hombre, pero es Dios. Entonces representa las 2 divinidades. Y es uno de 3. Por eso tiene los otros 3 dedos libres. Entonces tiene 2 divinidades, pero es uno de 3. Pero hay otros, pero al final también había un juego de manos que había en la época bizantina. Era como un juego, pues sí, de números, ¿no? Si yo decía el 2, tú decías el 3. Si yo decía el 4, tú decías el 5. Y iban así jugando había cierto simbolismo en los dedos a saber quién perdía, ¿no? Quién se equivocaba. Y siempre la representación de esta forma era el 8. Entonces Cristo resucita en el 8º día o en el 8, ¿no? Entonces también ese 8, y otros hablan del 7 por los 2, entonces está como esas 2 interpretaciones, y que el 7 es la plenitud, entonces es la promesa de la resurrección. Entonces en una misma posición vemos 3 significados distintos. Eso le digo, es como, no es un símbolo como tal, pero dentro de la iconografía lo vemos. Otro detalle, por ejemplo, característico, para entenderlo siempre hemos visto que los iconos bizantinos son las caras muy largas, unos ojos muy anchos, almendrados, unas frentes enormes, el niño parece un señor ya viejito, porque se consideraba, digamos, una falta de respeto poder pintar humanamente a Cristo o a María, porque eran pues seres tan divinos, digámoslo así, tan inalcanzables, que no podías representarlos como un humano. Entonces por eso se pintaban así. Tengo una duda. Entonces, por ejemplo, ¿quién determinaba qué significaban, por ejemplo, los dedos? Y esa persona o quien lo determinaba de generación en generación se fue transmitiendo. ¿Cómo es que hoy en día saben esa información? Hay, por ejemplo, todavía hay un monasterio, Santa Catalina, que es en el Sinaí, que todavía sigue manteniendo la tradición antiquísima de los iconos, ¿no? Que siguen con los ortodoxos que siguen con unos rituales muy grandes. Ellos todavía siguen
digamos, pintando iconos y siguen con esa tradición. En este caso, había como un grupo de la iglesia, que después en la época colonial lo veríamos, se llamaban veedores, que era un grupo designado nada más para ir a los talleres a revisar las imágenes. Que usted que pinta iconos no vaya a meter una herejía en una pintura, entonces iban y lo revisaban y tenían que salir certificados. Claro que había talleres clandestinos como siempre porque la demanda era mucha, pero digamos que había un grupo de la iglesia, teólogos y todo, que te especificaban por qué el pantocrato tiene que ir de azul y rojo y no de verde o no de morado, o sea, había toda una regla, ¿no? Vamos a ver las primeras representaciones de María y bizantinas, que ninguna viste de blanco y azul, y ahora casi todas las vemos, o sea, tenían ciertos colores. Entonces, esto era regulado por la iglesia, es decir, en un monasterio salía un icono y antes de salir se revisaba por los mismos sacerdotes, monjes, pues, que eran quienes los fabricaban. Y actualmente se sigue todavía haciendo esos rituales, se siguen fabricando por la iglesia ortodoxa, sobre todo la ortodoxa rusa, y bueno, algunas del Mediterráneo que siguen todavía con esta tradición. Pero le digo, por ejemplo, el símbolo de los dedos, eran como juegos que fueron pasando justo de generación en generación, después ya no se usaba ese juego, pero se sabía que eso era la representación del número 8, del número 7, y que Cristo lo tenía por esa razón, porque luego fueron como pasando y se fueron como heredando, ¿no? A lo mejor actualmente todos decimos, pues la Virgen va de azul y blanco, y es una tradición, y luego si usted tiene una Virgen en su casa, pues la viste de azul y blanco, pero ¿y qué significa, no? O sea, entonces en este caso sí se regulaba porque la iglesia estaba al pendiente de que no se desviaran, y también hubo una exageración en esta cuestión iconográfica que se fue saliendo de control. Hay un caso, por ejemplo, digo, ojalá y un día se hable más y traer imágenes, de una figura, de acuerdo a los atributos de la persona, era lo que tenía la iconografía, hablando del bizantino. Los niños, Jesús que hay siempre en la Virgen del Perpetuo Socorro, esas imágenes bizantinas aparecen con unas frentes enormes y como un señor. Le digo, en primera no se podía representar como humano porque era una falta de respeto. Por eso los iconos bizantinos no son realistas. Nosotros ahora vemos vírgenes del Perpetuo Socorro modernas y ya se ven muy parecidas a nuestro estilo. Las originales no son así. ¿Por qué? Porque era una falta de respeto, ¿no? Entonces se representaban con unos dedos muy largos y así. El niño siempre se representa muy frentoncito, con unos ojos muy grandes, porque representa la sabiduría. Entonces Dios era sabio y por eso el niño aparece con una frente enorme. Hay algunos santos que se representan en la iconografía y aparecen con unas como bolas, como chipotes, diríamos, pronunciaciones a la frente, cuando era muy sabio, se le ponía esto simulando que era sabio. Si era muy guapo el santo, la santa, y de repente tenía esa fama, aparecen con una rosa como símbolo de la belleza. El niño que aparece con la Virgen, algunos aparece con un pergamino, con un librito, un rollito, porque el niño desde chiquito sabía que iba a morir. Entonces dicen que el niño en su manita trae pues la escritura, ¿no? Que va a morir y que se va a entregar. La Virgen, por ejemplo, aparece siempre, lo trae en un brazo y una mano siempre como presentándolo, como mostrándolo, que de hecho el nombre de la Virgen del Perpetuo Socorro sería como la Odigitria, es el nombre original, que sería la que muestra el camino. Entonces la Virgen con una mano como que nos lo entrega y con la otra lo señala, de él es el camino. El niño está sentado en una posición como rey, porque no está como un infante, con una cara más de sabio, y se acuerdan que aparecen dos angelitos arriba, que traen unos símbolos, pues pone que son dos arcángeles que traen los símbolos de la pasión. Entonces el niño está asustado porque ve la cruz y ve la lanza y sabe que se va a morir y trata de refugiarse con su madre. Por eso en algunas aparece unas donde el niño le da la vuelta al cuello de la Virgen y la abraza porque tiene miedo, pero la Virgen lo entrega. Entonces todo este tipo de símbolos, pues ahora vemos una Virgen muy bonita y muy tierna, pero para los ortodoxos o para la época bizantina pues tenía todo este significado, ¿no? Incluso siempre vamos a ver las aureolas doradas. El oro es el único metal que no se corrompe, ¿no? Que no se corroe y no se oxida. Entonces siempre los fondos dorados, las aureolas doradas pues representan la divinidad. Dios no tiene principio ni fin, Dios es eterno y el oro es eterno porque no tiene corrosión, y porque se sabía desde antiguo que el oro provenía del cielo, no era un metal que había provenido en algún momento del cielo, entonces es lo asociado con lo divino. Por eso también vamos a entender por qué el arca forrada de oro, por qué los vasos sagrados de oro y por qué siempre el color dorado es el color pues de la incorruptibilidad. Entonces, bueno, en la cuestión bizantina va a haber luego todo un significado tremendo para las figuras, y no entenderlas únicamente como un simbolito, sino entender como toda una cuestión teológica que esconde una sola imagen, desde la madera a la producción y todo.
Y bueno, hay también ciertos símbolos de letras que a veces vemos en los iconos, una I y una C, una X y una C, que significan Jesús, Cristo, los símbolos del cristianismo, una M y una P, que es la María, Madre de Dios, y bueno, luego los colores, por ejemplo, ¿por qué se representa a Jesús Pantocrátor con azul y rojo? El azul siempre va a ser un ejemplo de un color de divinidad, siempre el azul es el cielo, entonces es la divinidad. Y el rojo siempre es la realeza, hay que entender que desde los inicios de la historia, el color rojo era de los más caros y los más difíciles de conseguir. No había química, no había evolucionado tanto la química, entonces se obtenían o de moluscos, de algunos caracoles, ya cuando la conquista de América, pues de la cochinilla, del nopal. Entonces, como son colores tan caros, los púrpuras únicamente los usan los reyes, porque son muy caros y difíciles de conseguir. Al final, el color de la túnica que le ponen a Jesús para el Calvario es púrpura, ¿no? Por esa burla del rey, pues te vestimos de púrpura como los reyes y vas a cargar la cruz. Entonces, por eso en los iconos siempre está el color rojo y está el color azul, porque es Dios, pero es rey. Es la divinidad, pero es la majestad de Cristo, ¿no? De Dios. Entonces vamos a entender ahí esa parte. Y vamos a ver que las primeras representaciones no tienen una figura de Cristo como la conocemos. Una de las primeras representaciones de Cristo está en una de las catacumbas de Roma, que es la figura del buen pastor. Aparece una figurita de un temple sobre muro, un fresco, de un hombre pues joven, con una como tipo faldilla que usaban los romanos, el pelo chino y trae el cordero en los brazos, ¿no? Son de las primeras representaciones que podemos ver de Dios, ¿no? Bueno, de Jesús. No de Cristo, vamos a entender al Cristo como crucificado, pero sí de Jesús, que justo por esta parábola, ¿no? De yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Entonces ahí empiezan ya las representaciones de Jesús como tal. Y con la iconografía bizantina no vemos todavía Cristos. ¿Por qué? Porque la figura de un Cristo derrotado no existe. Es el Cristo sentado en un mundo, es el Pantocrátor, es el Creador, ¿no? Pero no una figura como muerta, porque todavía no entendíamos o no se entendía la figura de Cristo que por morir pues nos salvó a todos. Después vamos a ver las primeras representaciones digamos, de iconografía de un Cristo crucificado. ¿Saben más o menos en qué año aparecieron? ¿O tienen una idea cuándo inician a representarse a Cristo crucificado? Las primeras representaciones van a ser en el año 800, ya iniciaría la Edad Media, pero no como un Cristo desnudo, sino el Cristo está clavado, pero trae una túnica como si fuera un alba, una sotana, y trae incluso en algunas una espada atravesada, es como un sacerdote. Pero ya se representa en una cruz. Entonces así inician, que son justamente al final del Imperio Bizantino y el inicio de la Edad Media, empiezan ya a representarse a Cristo muerto. Los primeros Cristos no están muertos, están clavados, pero traen una túnica larga. Entonces son como las primeras representaciones. También hay que entender algo importante que luego a veces se olvida, creo que a los escultores modernos. Hay todo un concilio en Trento para definir las imágenes. Les digo, hay que entender que la importancia de una imagen, ¿no? Donde se estipula, pues, por qué Cristo es el único personaje que se puede representar desnudo o con sendal. Únicamente hay dos personajes, dos santos o imágenes que pueden ser representadas desnudas. Una es Jesucristo, que bueno, va clavado con un sendal. ¿Cuál otro santo conocen que sea representado semidesnudo? ¿Quién? Bueno, San Juan Bautista trae paños menores porque trae la piel de camello y se ve, pero dentro de todo está vestido porque trae una túnica encima. San Sebastián, ¿sí? San Sebastián es el otro que justo en el Concilio de Trento, cuando se estipula, se especifica que únicamente Cristo y San Sebastián van a poder representarse semidesnudos. Entonces, algo que de repente platicaba una vez con unos escultores, ha dado últimamente por moda, creo yo, a mí no es algo que me agrade, no sé qué opinen ustedes, de humanizar demasiado las esculturas. Hay que entenderlo, la imagen es un vínculo entre el hombre y Dios. Entonces, cuando yo, ya me dirán su experiencia, me paro ante una imagen para rezarle para algo,
Yo no quiero perder la razón, yo no quiero perder esa idea de que es una escultura, que es una imagen que me encamina a Dios. A mí no me interesa ver una imagen tan realista que yo la vea y dude si es la Virgen o es una mujer vestida, ¿no? O sea, creo que siempre entendemos que es una imagen y tiene algo sacro, ¿no? Que te transmite, y ustedes van a ver, las imágenes antiguas tienen algo que te transmite mucho esa parte. Pero se ha dado por los nuevos escultores de hacerlas lo más realistas posible, al grado de hacer las imágenes de Cristo desnudas. Aunque lleve un cendal, les hacen toda la cuestión genital, ¿no? Entonces a mí cuando una vez me preguntaban en una charla de eso, ¿de qué opinaba? Pues no, es que hay todo un concilio y hay una regulación. Y ahora, ¿cuál es el fin? Para ustedes, ¿cuál sería el fin de una imagen? Por ejemplo, si hablamos de una escultura de Cristo, ¿cuál creen que sea el fin principal de hacer un Cristo, un crucificado, por decirlo? La pasión, meditar la pasión. Entonces, si el Cristo está desnudo o no, ¿es importante? No. O sea, lo que importa es que incluso que cuando tú veas la figura te transmite ese dolor. Algo, por ejemplo, decía, ¿no? A lo mejor porque nosotros estamos completamente acostumbrados a eso. Pero para nosotros es normal llegar a una iglesia y ver un Cristo casi descuartizado, con el costado abierto y la sangre, y no te provoca repulsión ni nada, ¿no? Estamos acostumbrados. Pero para una persona de otra cultura es demasiado fuerte llegar a una iglesia y ver un hombre ahí todo sangrado, ¿no? Pero a fin de cuentas hay algo en el arte que le llaman sublimación, que es como pues yo creo que es la magia del artista, del escultor, donde a pesar de que tú, por ejemplo, vamos viendo incluso en los Cristos coloniales, esos Cristos mexicanos antiguos, lo ves que unos tienen el corazón, o sea, la llaga completamente llena de sangre, los huesos tienen costillas, tienen las rodillas con los huesos, pero te acercas y le ves el rostro y es un rostro tranquilo, sereno, o sea, es una muerte así que te transmite ese acercamiento a Dios. No ves un rostro que sufre, un rostro, o sea, ves un rostro sereno, ¿no? A pesar de todo el dramatismo. Entonces, es justo esa parte lo importante de una imagen, que te transmita eso, que te invite al recogimiento, y no que tú llegues y veas un Cristo y te duela tanto la herida que no te concentra para orar, ¿no? Y hablando de esas cuestiones modernas, ¿no? Se empieza a hacer una imagen tan realista, pero que pierde lo sacro. Lo importante de una escultura no es que sea muy humana o que se parezca mucho a una persona viva, lo importante es que te conecte, que tenga ese vínculo, ¿no? Llaman mucho que tenga unción, dicen por ahí algunos, bueno, esa unción que de veras te transmita, ¿no? Y eso lo va, la imagen como tal es todo lo que conlleva. Vamos a ver la romería de la Virgen de Zapopan aquí, una pequeña imagencita de caña del siglo XVI, muy tosca en su factura, pero que jala multitudes, ¿no? Y que si tiene una vez la oportunidad de hacer, y también es algo importante, ¿no? La imagen carga la emoción, el sentimiento de todos, o sea, la imagen lleva como en sí, pues no sé cómo llamarlo, pero digamos una energía, un algo que te transmite y que irradia, ¿no? Y que tú ves una imagen, por ejemplo, ves la Virgen de Zapopan cuando llega a visitar una iglesia y te emociona, pero tienes oportunidad de ver la imagen original de la romería y te emociona mucho más que la peregrina, ¿no? O sea, van llevando como, de verdad las imágenes tienen una carga religiosa y todo, y bueno, impresionante, pero eso ya me imagino, lo han ido viendo en el largo de su vida, con la experiencia que han tenido con las imágenes. Pero bueno, le digo, retomando lo de los Cristos, inician más o menos en el año 800, empiezan las primeras representaciones de un Cristo en cruz, pero no desnudo, cubierto. ¿Por qué? Porque es la Edad Media. Y vamos a ver también en la Edad Media la cuestión iconográfica de los animales, algo muy importante dentro de la iglesia, donde también los animales se convierten en símbolos para el cristianismo, donde actualmente, debido a que hemos perdido muchísimo la noción del arte, perdemos lo que usted comentaba de cómo sabían lo de los dedos, porque lo sabían por generaciones, porque la gente lo transmitía, porque el hijo lo transmitía y el papá se lo decía al hijo y el hijo al otro, ¿no? Pero ¿qué ha pasado ahora? Que cada vez tenemos iglesias más frías, más cuadradas, más carentes de sentido, más carentes de sacralidad, y va todo. Desde la liturgia cada vez más fría, los retablos ya ni hay retablos, las imágenes cada vez más sencillas, entonces se va perdiendo. Entonces, ¿quién le va a decir al niño qué significa el pelícano de la iglesia? Pues si el papá ya no lo sabe, o si yo voy y me educo en una colonia moderna y el altar es un cuadro, un cubo de mármol,
pues yo no entiendo qué significa el cordero que tiene la iglesia del Pilar, porque pues en mi parroquia es un cubo de mármol, ¿no? Entonces vamos perdiendo eso, y los niños van creciendo y van ignorando todo este tipo de simbolismos que te implican, ¿no? Y vamos a ver así, por ejemplo, el símbolo del pelícano, sí, me imagino que lo han visto, ¿no? Que empieza en la Edad Media, que es un símbolo cristiano por excelencia, y todavía se siguió utilizando, ya hasta yo creo que el siglo XIX se dejó de usar, pero por ejemplo, ese es como interesante la simbología del pelícano, porque se decía que cuando llegaban, bueno, esos pelícanos blancos de la costa, que había una leyenda, después se dijo que era falsa y la leyenda propició la creación de estas figuras, ¿no? Se han visto que en estas figuras del pelícano aparecen un nido, tiene sus polluelos y se está como con el pico en el pecho, tiene una llaga en el pecho y la sangre, los pollitos están tomando la sangre, ¿no? Entonces se decía que los marineros contaban que cuando llegaban a ciertas islas, a ciertos lugares, veían a los pelícanos que cuando era la temporada de escasez de alimento y tenían polluelos y no tenían peces para alimentarlos, el pelícano se picaba el pecho para sangrarse y con la sangre alimentar a sus polluelos. Era una leyenda porque se dice que a veces los pelícanos con ciertos lugares donde comían se llenaban como del sarro, por las aguas, por los óxidos de hierro de las aguas y se pintaban el pecho como rojo y de ahí venía la leyenda y decían es que cuando no hay comida se pica el pecho para alimentar a sus polluelos. Entonces Cristo con su sangre nos alimenta y nos salva, entonces el pelícano se convierte en ese símbolo. Así como el pelícano se pica el pecho para alimentar cuando no hay comida con su sangre a sus hijos, pues así Cristo nos alimenta con la sangre a nosotros. Entonces ahí vemos un símbolo de redención, un símbolo incluso de resurrección y un símbolo del dolor. O sea, aquí ya empezamos a ver cómo la figura del dolor, la figura de la sangre también va a ser como una figura de redención. Y está otro, el caso del cordero, que es el más clásico de todos, ¿no? Pues Cristo como cordero al matadero, Cristo es el cordero que se sacrifica y que está en el altar justo por eso, porque así como van a hacer la conmemoración del sacrificio en la misa, pues así igual está el cordero abajo. Entonces, este tipo de símbolos como animales los vamos a empezar a ver en la Edad Media. ¿Por qué? Pues porque también es una época de oscurantismo, porque la Iglesia, muy astuta en todo, lo vamos a ver desde la conquista hasta la época medieval, empieza a tomar ideas de unos y de otros y las empieza a cambiar, ¿no? Ah, pues a ti te gusta venerar el águila porque anda en el cielo y como un símbolo de Dios, pues el águila vamos a ponérsela a San Juan. Y entonces así ya la tienes, tú que crees en los aves, pues ya la tienes metida dentro de la iglesia y empieza un sincretismo, ¿no? A fusionarse. Y vamos a ver ahí los símbolos de los evangelistas, ¿sí se lo saben cuáles son? Bueno, no son tan difíciles. ¿El de Juan cuál es? ¿Y por qué el águila? Porque es el más elevado de los... Por la cuestión teológica, ¿no? Porque justo es el evangelio más elevado, porque tiene la revelación del Apocalipsis y el águila que incluso vuela sobre las nubes, entonces está por encima de todos. Y entonces vamos a ver ahí el símbolo del águila con San Juan. Y luego Lucas. El buey y el toro. ¿Y por qué el toro? Porque el evangelio inicia con el sacrificio, ¿no? De Zacarías, cuando va al templo, empieza con el sacrificio. Y hay que entender antiguamente que para el Antiguo Testamento, pues se sacrificaba un novillo, o era inmolar un cordero, un buey, lo que fuera, para que te perdonara los pecados. Y luego viene Mateo. El hombre o el ángel, justo ¿por qué? Porque representa esta humanidad de Cristo, ¿no? Él empieza con la genealogía de Jesús, entonces rescata la humanidad de Jesús, o la divinidad también de Jesús con esa genealogía. ¿Y cuál nos falta? ¿Y cuál es Marcos? ¿Y por qué león? Porque es la voz que clama en el desierto, ¿no? Con Juan. Entonces, estos animales que ya eran símbolos de la Edad Media, el león y todo eso dentro de la hechicería de la Edad Media, la iglesia los empieza a retomar y los empieza a meter, digamos, dentro de una iconografía y los empieza a asociar. Entonces, eso lo vamos a ver también en las culturas prehispánicas, cómo la iglesia llega y ve las festividades prehispánicas y las empieza a incursionar dentro de la nueva fe. Entonces, bueno, vamos a ver un estilo también muy marcado dentro de la Edad Media que podríamos manejarlo como una iconografía, que es el gótico, ¿no? Bueno, tenemos aquí un templo neogótico, el expiatorio, pero vamos a ver también cómo cada iconografía corresponde a su época.
Y cómo actualmente hemos llegado donde perdimos completamente la iconografía, porque pues ya parece que ya no nos funciona de nada, ¿no? ¿Saben cuál era la finalidad, por ejemplo, del gótico? ¿O por qué esas iglesias tan altas, tan oscuras, tan místicas? Exactamente, para mirar hacia arriba y para, dentro de una idea medieval, hacerte sentir insignificante ante Dios, ¿no? Decían los que empezaban las catedrales, pues hagamos una catedral que quien nos vea nos juzgue de locos, porque eran proyectos. Hay que entender, hay otra cosa importante, ¿no? ¿Cuánto tardaba en construirse una catedral? 200, 300, 400 años, incluso hasta más. ¿En cuánto tiempo quieren terminar ahora una iglesia? En 3, 4 años antes de que cambien al cura, ¿no? O sea, esta idea de trascender, lo importante no es terminar una obra, es trascender. Y yo me voy a morir, pero la catedral a lo mejor la ven mis tataranietos, ¿no? Esta idea de que vamos a lo mismo, desde el Antiguo Testamento, lo mejor para Dios. El templo de Salomón con los mejores materiales, o sea, lo mejor para Dios. Y le digo, no únicamente la iconografía habla de una figura, sino de entender el significado de una iglesia. En algún momento se decía que todas las iglesias tenían que tener vitrales. ¿Por qué? Porque lo mejor que había en vidrios eran los vitrales. Y lo mejor lo tenía que tener una iglesia, entonces las iglesias tenían que tener vitrales. Entonces vemos cuando inicia el gótico esta relación de entrar a una iglesia, sentirte insignificante, sentirte nada ante la grandeza de Dios, y que la luz entrara por los vitrales, ¿no? Y dejar ver esta luz. Entonces era como esa idea, sí, de una época oscura. Las iglesias góticas eran oscuras, pero tenían esta parte divina, ¿no? Y después del gótico, digamos, de esta época medieval, bueno, ahí se va a ver algo importante en la iconografía, que será la cuestión de los mártires. Vamos a ver algo muy representativo. Cuando menos sabemos que si un personaje trae una palma, la palma, Cristo entra triunfante a Jerusalén y lo elogian con palmas, entonces la palma es un símbolo de victoria. Pero a la vez, ¿cuándo inicia la pasión de Cristo? Con la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces inicia su pasión, pero también su victoria. Entonces siempre que vemos un personaje, un hombre, una mujer con una palma, siempre vamos a saber que es un mártir, porque la palma representa el martirio. Y cuando hay otros personajes que vemos con una flor, hombres o mujeres, una azucena. ¿Saben qué significa la azucena? Sí, cuando es un hombre, representa la castidad. San José trae una vara. San Juan Nepomuceno trae una azucena también. San Luis Gonzaga trae una azucena. ¿Por qué? Porque es la castidad, es la pureza. Y cuando es una mujer, Santa Inés, dentro de otras, trae una azucena. Cuando vamos a ver la flor de lis, que también es una azucena para la Virgen María, ¿no? Entonces vamos a ver también estos símbolos que justo empiezan a surgir en la Edad Media. ¿Por qué? Porque la gente no tenía acceso a la educación, no sabían leer, muy pocos se educaban, entonces iconográficamente tenías que entender. Sabías que traía una palma, pues murió martirizado. Traía una flor, pues era virgen o era casto. Entonces vamos a empezar a ver. Y justo en la Edad Media, que se trata de evangelizar a la gente con las imágenes, ya no, la Edad Media es como pues a lo mejor sí un declive, podríamos decirlo en un aspecto, porque mientras la época bizantina era toda una teología en las imágenes y había muchísimo simbolismo, no sabemos tampoco quiénes lo entendían, ¿no? A lo mejor únicamente los más letrados lo entendían. En la Edad Media ya no, pero ya se trataba de educar a todo el pueblo. Entonces, ¿cómo? Por medio de imágenes, y empiezan sobre todo la figura de los mártires para realzar el martirio, te lleva a Dios, el martirio pues te va a salvar, ¿no? Y aparecen infinidad de mártires que vamos a ir reconociendo conforme a su iconografía. Vamos a ver, por ejemplo, digamos, de los más clásicos, Santa Catalina, la matan en una rueca, la martirizan ahí, entonces vamos a ver que Santa Catalina aparece con una palma, le mochan la cabeza al final, aparece con una espada o una rueca quebrada, ¿no? Porque dicen que cuando le ponen la rueda para destrozarla, la rueda se quebra, entonces aparece con ese símbolo. Santa Inés, ¿con qué aparece Santa Inés? Con el cordero, por el nombre del símbolo de Inés. En algunas representaciones aparece incluso con una llaga en el cuello, porque hay que recordar que al final le cortan la cabeza y se aparece a ella, a sus familiares que van a rezar a la tumba, se aparece con un cordero abrazado, entonces es este símbolo de Inés. Aparecería, por ejemplo, Santa Águeda, que es de las clásicas de la Edad Media, que a esta mujer le cortan los pechos para martirizarla, que ahora es la abogada de las mujeres con cáncer de mama, y aparece con una charola con los pechos, los dos pechos en la charola. Santa Lucía,
¿no? Que también le sacan los ojos como parte del martirio y aparece con una charola con los ojos. Entonces vamos a empezar a ver en esta época, ¿por qué? Porque querían, pues a lo mejor medio atroz, ¿no? Ahora si vamos a una iglesia y vemos a una santa con los pechos en una charola, pues como que sí nos causa cierta admiración. En su época era pues estas representaciones, ¿no? De entenderlos desde dio la vida por Cristo. O el caso de los apóstoles, donde se representan de acuerdo a su martirio, y vemos ahí, por ejemplo, a San Bartolomé, que aparece ofreciéndole a Dios el cuero, toda su piel, porque lo desollaron, o a este que a San Judas, por ejemplo, que le corta la cabeza, aparece con la espada, o San Pedro, que en algunas representaciones aparece con la cruz boca abajo, ¿no? O a San Andrés con la X, porque lo crucifican. Entonces vamos a ver ya los símbolos del martirio. ¿Por qué? Porque en la Edad Media la Iglesia dice, pues hay que sufrir para ganar el cielo. Y mucho tiempo la Iglesia nos educó con esa idea, el sufrimiento te libera y el sufrimiento te salva. Bueno, ahora sabemos que pues Dios quiere que seamos felices y no que estemos mortificándonos siempre, ¿no? Pero era la idea de la Edad Media y se representa iconográficamente con estos santos. Después de la Edad Media vamos a ver ya la cuestión del Renacimiento, entonces cambia toda la iconografía. Ya no nos interesa el drama y eso, ya nos interesa algo más intelectual, más pensado. Entonces es aquí donde inician las primeras representaciones ya por ejemplo, de la Virgen de azul y blanco. ¿Por qué? Porque ya hay una idea de la pureza, la divinidad, empiezan, pero se confirman, digamos, hasta el dogma con Pío IX del dogma de la Inmaculada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el Renacimiento. Algo que sí, iconográficamente es importante es entender la conquista de México, ¿no? Que vamos a entender esta parte. El mexicano siempre ha sido alguien como fue, las culturas muy simbólico, demasiado simbólico. Vemos los dioses y todos los rituales que hacían y luego vemos los sacrificios humanos y todo y nos escandalizamos ahora y luego dicen los europeos es que es una barbarie, es que los mataban y les sacaban el corazón. ¿Y qué hacían en el siglo XIX los franceses cortándole la cabeza a Luis XVI, ¿no? O sea, y toda la gente iba a la plaza a ver cómo botaba la cabeza del rey con una guillotina. Entonces, no son cosas tan aisladas, ¿no? Pero algo importante, por ejemplo, aquí, que podemos ver como ese sincretismo, el 24 de junio, ¿a quién celebramos? A San Juan Bautista, y había un dicho antes que decía que el día de San Juan llovía, ¿no? Y siempre llovía el día de San Juan. Y tan se creía que siempre llovía el día de San Juan, porque el 24 de junio los aztecas celebraban a Tlaloc, y era la llegada del Tlaloc, y no sé qué festividad hacían con Tlaloc, que siempre llovía porque era Tlaloc, el de la lluvia. Entonces llegan los conquistadores y empieza esa fusión, ¿no? Ahora ya no es Tlaloc, ahora pídele a San Juan. Y San Juan va a hacer que llueva, el mismo día que festejaban a Tlaloc, y empieza esta fusión, ¿no? Y iconográficamente podemos ver la Virgen de Guadalupe con toda una simbología que también es interesantísima de ver, porque si ustedes ven la Virgen de Guadalupe, no usa un manto azul, como lo usa la mayoría de vírgenes europeas o las vírgenes de la época, ¿no? Trae un manto verde, un verde jade le llaman, verde turquesa, porque es el color que usaban los emperadores, ¿no? Entonces eso representa la realeza. Entonces, iconográficamente en la Virgen de Guadalupe vemos una fusión que el español no entendió, pero que el indígena desde que vio captó porque era su idea, ¿no? Porque para el español el azul era el color de la divinidad, el color real, pero para el indígena no, era el verde, porque era el color de las plumas del quetzal, porque era el color del jade, porque era el color del agua, el turquesa, ¿no? Del Caribe. Entonces lo asocia y vemos una Virgen de Guadalupe con los tonos verdes en el manto y vemos esos símbolos prehispánicos, el nahuioli en el pecho. Se han fijado que la Virgen, dentro de todas las flores que trae, son flores de 8 pétalos, o trae un círculo, luego trae una flor de 4 y de ahí salen otros 4, son 8 pétalos. Pero hay una nada más que tiene 4 pétalos que representaba al dios de los 4 vientos, por eso tiene los 4 pétalos, y es la única flor así, y la Virgen de Guadalupe la trae en el vientre. Entonces es una manera representativa de que está embarazada, ¿no? De que trae a Dios en el vientre. Entonces ahí vemos una nueva representación. Entonces, cuando se presenta ella en el ayate, o sea, ella manifiesta sus colores, porque dices que entonces, no sé, los indígenas o Juan Diego, pues le dieron ese tono al manto, pero entonces ahí, ¿cómo aplica? Por ejemplo, digo, cuando aparece la Virgen, en primera nunca da el nombre de Guadalupe, ¿no? Guadalupe es un nombre árabe, y Guadalupe hay una virgen en España, en una isla, que es la Virgen de Guadalupe, que es una virgencita morenita, negrita, con un vestido triangular. Entonces está en la isla de Guadalupe en España. Entonces, ¿qué tiene que hacer Guadalupe, un nombre árabe, con los indígenas? Nada, ¿no?
Entonces se dice que la Virgen llega y le dice a Juan Diego, yo soy, bueno, la Tonatzin, lo que Nahuape y Palnemuani, era como el nombre en náhuatl, que era yo soy la madre del Dios por quien se vive. Entonces ella nunca dijo, yo soy la madre de Cristo, ni yo soy Guadalupe, yo soy la madre del Dios por quien se vive. O sea, ella es la madre de Dios, ¿no? Y así se le presentó al indígena. Y se le presentó con todos sus rasgos mestizos, ¿no? No es una indígena, es mestiza, y con toda la simbología azteca. Cuando llegan y Juan Diego extiende la tilma y se pinta la imagen, entonces la Tonatzin, no, pues es morenita, es como la de Guadalupe, pues es Guadalupe. ¿Por qué? Porque allá hay Guadalupe y está así. Entonces la llamaron Guadalupe, pero no, Guadalupe es un nombre árabe, que no tiene, que creo que es Río de Lobos o algo así, es la traducción, pues algo tiene que ver con eso, pero el nombre, ella incluso... Aquí es como interesante entender, y es lo que yo de repente platicaba así en algunos diálogos, cuando el indígena ve a la Virgen de Guadalupe y la empieza a venerar y la adopta y la acepta, no está venerando a la Madre de Cristo, o sea, en realidad no. Ellos la ven como la figura de la Madre del Dios por quien se vive. En el Tepeyac se veneraba a la Tonatzin, había un adoratorio para la Madre de los Dioses, justo desde la época prehispánica. El hecho de que una mujer llega al lugar donde se adoraba a la Madre de los Dioses, llega una mujer y se presenta como la Madre de los Dioses, no la entiendes como la Madre de Cristo, porque si leemos el Nican Mopogua nunca dijo soy la Madre de Cristo, soy la Madre del Dios por quien se vive. Entonces ella se presenta así, y es cierto, la Virgen es la Madre de Dios, ¿no? El que da la vida, el creador de todo. Entonces el indígena la empieza a venerar no como una Virgen cristiana como lo entendemos ahora, y aparte no lo dejaban venerar a sus imágenes, le prohibían todo, pero ahí hay una mujer que se aparece vestida como la realeza azteca y dice que es la madre del Dios por quien se vive, y ahí se veneraba al Dios de la vida, al Creador. Entonces, y no nos dice nada si la veneramos a ella, pues hay que venerarla a ella. Entonces, al principio el guadalupanismo surge tanto auge, pero el indígena no entiende. Conforme va pasando el tiempo se va cristianizando y se va educando, pero al principio no, pues, o sea, no había esa visión, ¿no? Porque la Virgen nunca se presentó como la Madre de Cristo, sino la Madre del Dios por quien se vive, y habló en náhuatl. Y le digo, el nahuioli que trae en el pecho, pues era el símbolo de que está embarazada. Incluso el fajito que trae, pues es el símbolo de que está encinta. Y las mujeres casadas en esta época traían el pelo agarrado con unos cuernos, unas trenzas enrolladas. De esa manera usted se daba cuenta si una era casada, y si era el cabello suelto era soltera. La Virgen no trae ese peinado de casada, o sea, la mujer quiere decir que es virgen todavía, ¿no? Pero está embarazada. Entonces trae muchos símbolos que ahora como cristianos los entendemos, pero en su momento no. Ahora se dice, bueno, la Virgen está sobre la luna y enfrente del sol. ¿Y a quién veneraban los aztecas? A la luna y al sol, pero ella está sobre la luna, o sea que es más poderosa que el sol, y está encima del sol, o sea que es más poderosa que el sol. Entonces esta mujer que viene, pues es más que la luna, más que el sol, está embarazada y está por dar un paso, porque tiene un pie flexionado, ¿no? Entonces va a dar el paso porque está en la entrega. Entonces todo este tipo de símbolos, que ahora nada más la vemos como la Virgen de Guadalupe, y ya el indígena lo entendió, porque incluso cuando vemos... Han visto que son unas figuritas como triangulitos que salen así del vestido, que tienen como flores. Se supone que uno es el Tepec y otro, bueno, uno que es como un conito representa el Tepec, el cerro, y el otro es el Yac, que juntos forman el Tepeyac, o sea, es el glifo del Tepeyac. Y hay rosas, flores que van como cayendo y se atoran ahí. Entonces este simbolismo, las rosas fue la forma, ¿no? de la aparición. Entonces lo trae grabado ahí para que el indígena cuando llegue pues vea estos símbolos, prehispánicos plasmados en una imagen cristiana. Entonces, pues ahí vemos una fusión clarísima, ¿no? de iconografía azteca, pero cristiana al final, y la figura de una madre. Maestro Velázquez, ¿nos puede hablar o qué opinión le merece la imagen que tenemos ahí en Federalismo? Mire, iconográficamente y pensándolo así, hay como detallitos en esa que fueron muy polémicos en su momento. Pero sin meternos mucho como en esa cuestión, porque también fue una cuestión muy política, ahí se criticaba mucho, trae una falda de cráneos. A ver, San Francisco trae un cráneo, ¿y es malo? ¿Y nos representa algo malo ver en la iglesia a San Francisco con una calavera en la mano? No. La Catrina que vemos en la cosmovisión popular, ¿a nosotros nos representa algo malo? No. Entonces vemos que la calavera
iconográficamente puede ser algo malo o no puede ser algo malo. ¿Por qué San Francisco trae un cráneo? Porque siempre tiene que recordarle que se va a morir, que es efímero, que la vida es un rato. Por eso aparece con un cráneo en la mano. Y no es un símbolo malo, ni de brujería, ni nada, ¿no? Entonces vemos que el cráneo no es tan malo como pareciera, de acuerdo a cómo lo veamos. La figura de sincretismo no es más que una copia de una idea muy vieja. Cuando lleguen a su casa traten de buscar una imagen que es de Saturnino Herrán, que se llama Nuestros Dioses. Es un boceto de un mural que iba a hacer este pintor, murió y no lo alcanzó a hacer, pero el boceto para mí es muy muy bueno, se me hace muy bonito, porque al centro está la Coatlicue, la diosa esta de la falda de serpientes que hay en México, que tiene los serpientes, ¿no? Que es la misma que hacen alusión con la Virgen de Guadalupe. Pero se ve la Coatlicue al centro y parece que de la escultura empieza a salir un rostro de un Cristo hacia abajo y luego salen las manos o sea, como que el Cristo está fusionado. Lo mismo que hizo este escultor, la Virgen de Guadalupe con la Coatlicue, es un Cristo. Y de un lado están como todos los españoles hincados venerando y del otro lado están todos los indios. Al final, no en un plan a lo mejor grosero, pero es como esa fusión, ¿no? Sus dioses, nuestros dioses, o sea, era una mezcla, vamos a lo mismo. La Virgen de Guadalupe, cuando se aparece en el Tepeyac, que se aparece en el lugar donde se veneraba la Madre de los Dioses, ahí hay una mezcla, justo. Le digo, iconográficamente la Virgen es perfecta, incluso artísticamente, pero hay un trasfondo, se aparece en un lugar donde adoraban una diosa prehispánica y se presenta como la diosa prehispánica, la madre del Dios por quien se vive, ¿no? Entonces, si hay como esta fusión, le digo, los primeros cristianos mexicanos no le entienden como la madre de Cristo, pero sí como esta diosa que conforme, pero digamos que fue una manera muy sabia de la Virgen de llegar, no dijo mentiras, es la madre del Dios que da la vida y la empezaron a venerar así y poco a poquito fue cristianizándose más. La escultura, yo siento que no tiene un trasfondo tan grave, le digo, porque creo que lo más grave, hablan de esta fusión de las dos imágenes, pero al final nosotros somos el fruto de una cultura prehispánica y española y somos un mestizaje y nuestra religión, las danzas, por ejemplo, son prehispánicas y ahora vamos a venerar a una imagen, un santo y vamos con una danza y vamos con caracoles, o sea, somos una fusión. Entonces yo siento que la imagen, el hecho de que traiga esa falda de cráneos, a mí no se me hace ofensivo porque el cráneo no siempre es visto como algo malo. Y yo lo veo más por esa intención como de fusión, pues somos el fruto, la Virgen de Guadalupe o nuestra cultura moderna, somos el fruto antiguo de la época prehispánica. Le digo, no lo veo como una ofensa, pero también es importante saber que el patrimonio lo hacemos nosotros y que si usted, si ellos y los demás no se identifican con esa obra y no les gusta, no tiene que estar ahí. Porque al final el patrimonio lo hacemos, usted se apropia de una escultura y la hace suya y la hace su patrimonio, y si no le gusta, no, y si la imagen no funcionó para identificarnos, entonces no está cumpliendo su fin es que sea una imagen que, como la Minerva, que ya nos vamos representando y la vamos haciendo nuestra. Si esa pieza no se identificó con la mayoría de Guadalajara, buena o mala se tiene que quitar, o debería de haberse quitado.